El libro de Nahum, de los profetas menores, capítulo 1, versículo 7. Libro de Nahum, profetas menores, está después de Miqueas 1:7. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Nahum 1:7. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Leámoslo de nuevo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por traernos con bien, por terminar un día domingo en tu casa, Señor. Bendice esta palabra, que dé discernimiento a nuestra vida, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, y que hablemos solo lo que el Espíritu Santo quiera que oiga tu pueblo. Me pongo en tus manos y soy una vasija, Señor, dispuesta a ser llenada con el poder de tu presencia. Que seamos hacedores y oidores de tu palabra. Te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El tema para esta hora se llama ¿por qué no confías? ¿Por qué no confías? Vamos a hablar de Nahum, que es un profeta que iba a llevar un mensaje de juicio a la nación de Asiria y principalmente a la capital de Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive ustedes? ¿A dónde la habían escuchado? En Jonás, ¿verdad? En Jonás. Entonces Dios le dio una oportunidad a Nínive 100 años atrás, a través de Jonás, que fue el profeta que no quería ir, porque sabía que era un pueblo malvado, que era un pueblo idólatra, que era un pueblo que se había apartado y que no quería nada de la presencia de Dios. Hoy Dios nos quiere hablar a nuestra vida a través de este profeta y a través de esta palabra. La palabra directamente era para los que estaban en el reino del norte y que no querían entender. Pero como los juicios de Dios se van dando a través de la historia y todavía faltan más juicios, aún para la iglesia falta el juicio, el Bimá, el tribunal de Cristo, porque aún los creyentes vamos a ser pasados por un juicio para ver qué hemos hecho acá en la tierra, como también los incrédulos pasarán por un juicio de condenación, porque no quisieron aceptar la palabra de Dios. Pero antes de entrar en materia y hablar acerca de la confianza que usted y yo tenemos que tener para con Dios, no solo es decir que creemos en un Dios grande, hasta todo el mundo, hasta los indígenas, aquellos que están en ciudades remotas, en el Amazonas, en el África, saben que existe un ser superior, amén. Ellos saben que existe un ser superior, porque saben que las cosas no fueron hechas de la nada, o sea que hubo alguien que las creó. Entonces a mí me encantó una ilustración que habla acerca de la confianza que tenemos que tener. ¿Por qué no confías? Un joven muchacho estaba a punto de graduarse de preparatoria. Hacía muchos meses que admiraba un hermoso auto deportivo en una agencia de autos. Sabiendo que su padre podría comprárselo, le dijo que ese auto era todo lo que él quería. Conforme se acercaba el día de su graduación, el joven esperaba ver alguna señal de que su padre hubiese comprado el auto. Finalmente, en la mañana del día de la graduación, su padre le llamó a que fuera a su privado. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso y de algún modo decepcionado, el joven abrió la caja y lo que encontró fue una hermosa Biblia cubierta de piel y con su nombre escrito con letras de oro. Enojado le gritó a su padre diciendo: con todo el dinero que tienes y lo único que me das es esta Biblia, y salió de su casa muy pero muy molesto.
Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa, una bonita familia, pero cuando supo que su padre, que ya era anciano, estaba muy enfermo, pensó en visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación. Antes que pudiera partir para verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto y no pudo irlo a ver. Y le había heredado todas sus posesiones, por lo cual necesitaba urgentemente ir a la casa de su padre para arreglar todos los trámites de inmediato. O sea, había una fortuna. Cuando llegó a la casa de su padre, una tristeza y arrepentimiento llenó su corazón. Empezó a ver todos los documentos importantes de su padre y encontró la Biblia que en aquella ocasión su padre le había dado. Con lágrimas la abrió y empezó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado un verso en Mateo 7:11 y le puso: y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan. Mientras leía estas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Tenían una tarjeta de la agencia de autos donde había visto ese auto deportivo que había deseado tanto. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las palabras que decían: totalmente pagado. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado las cosas de Dios por las cosas del mundo? Cuando recibimos nosotros lo mejor que Dios nos ha dado, porque la palabra dice que más buscad el reino de Dios y su justicia, y luego vamos a tener todo lo que queramos. Amén. Esta pequeña ilustración a mí me llenó de mucha tristeza hace muchos años cuando la leí. Porque muchas veces como cristianos nosotros nos afanamos por el día a día, ¿amén? Nos afanamos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, dónde vamos a ir, a quién vamos a visitar, si vamos a viajar. Pero muchas veces dejamos de un lado las cosas de Dios. Pero Dios conoce, y Nahum lo expresa en Nahum 1:7, Jehová es bueno, amén. Jehová es bueno, nuestro Padre es bueno. ¿Cómo era el papá de este joven? Era bueno. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, pero hay un punto y coma, porque hace una pausa el Señor. Y dice: y conoce a los que en Él confían. ¿Saben que esta nación Dios le dio una oportunidad de arrepentimiento hace 100 años atrás? Que se escribiera esta profecía para Nínive. Dios le dio una oportunidad a través de Jonás. Dios le dijo a Jonás, le dio un mandato: ve a Nínive y habla y predica, y que va a llegar juicio si no se arrepienten. Amén. Jonás lo mandó con algo Dios lo mandó a Jonás que predicara de arrepentimiento. ¿Qué hizo Jonás? Lejos de obedecer, ¿qué hizo? Se alejó de Dios, se alejó de los caminos de Dios, hizo lo que él creyó conveniente para su vida, no le pidió dirección a Dios y se fue a una nave donde todos los que estaban alrededor fueron contaminados por la rebeldía ¿de quién? De Jonás. Y muchas veces nosotros estamos contaminando nuestra familia por nuestras malas decisiones, porque muchas veces no hay un arrepentimiento genuino. Dios nos está diciendo: vete por este camino, y tomamos el camino que no es adecuado. Estamos fallándole a la familia, pero primeramente a Dios. ¿Y qué dice Dios? Jehová es bueno, amén, es bueno, es fortaleza en el día de la angustia, pero hay una parte que dice: y conoce a los que en Él confían. O sea que el Señor conoce nuestro interior. Y cuando fallamos, Dios sabe si realmente nos arrepentimos y damos una vuelta atrás o vamos en busca del Señor.
Y el Señor le había mandado juicio a Nínive, pero ¿qué hizo Nínive? Jonás fue tragado por un gran pez por su desobediencia. Cuando estuvo en la angustia, clamó a Dios. Clamó que lo sacara, que lo liberara, le pidió perdón: Señor, no hice lo que tú me mandaste hacer, y por eso le llegó juicio. Si usted gusta, váyase conmigo atrás, está un poquito a un libro más atrás, Jonás, capítulo 2, versículo 9. Pero leamos el 1:17 que dice: porque Dios conoce a los que en Él confían. Pero cuando nosotros le damos la espalda a Dios, dice que pero Jehová tenía preparado, ¿qué preparó el Dios? Un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vea el 2, 9 y 10. Cuando Jonás se ve en tribulación, en agonía, busca la presencia de Dios. ¿Hay un arrepentimiento? Sí. Y hay un arrepentimiento genuino, amén. Y le dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Si usted le hizo al Señor una promesa, cúmplala. Si usted le hizo una promesa a su esposo, a su esposa: vamos a estar, llueve, truene, relampaguee, llegue, siga, ore. Póngale a Dios la familia, que Dios va a hacer algo maravilloso si hay un arrepentimiento genuino. Oiga, un arrepentimiento genuino. Y dijo: pagaré lo que prometí. La salvación, ¿de quién viene? De Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. Luego, ¿qué fue lo que pagó? Fue a predicar a Nínive. Y Nínive se arrepintió. Y Jehová no mandó juicio, la perdonó. Ese juicio que se iba a exterminar a Nínive fue aplacado porque el pueblo se arrepintió. Y va a ver usted la historia, es un libro tan cortito. Jonás más adelante se enoja porque dice: Jehová, yo ya sabía que lo ibas a perdonar, porque Dios es grande en misericordia. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, pero no juguemos con Dios, y ahí viene la contraparte. Cuando hay un arrepentimiento solo de boca y no de corazón, y no hay una vuelta verdadera a los caminos de Dios, viene juicio. Vea Nahum, capítulo 1, verso 1, dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. A Dios no le agrada que le andemos jugando con Él. Dios es un Dios de amor, pero dice la palabra que es fuego consumidor. No podemos jugar con Dios. Si usted verdaderamente se rindió a los pies de Cristo, tiene que haber frutos en su vida. Tiene que haber confianza, porque el que pagó el precio por perdón de pecados antes de que nosotros se lo pidiéramos fue nuestro Señor Jesucristo. Él pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces no podemos jugar con las cosas de Dios. Y cuando realmente alguien puede decir: hermana, pero si alguien sigue haciendo lo malo y está en la iglesia, son sepulcros, ¿qué dice la palabra? Es dura la palabra, son sepulcros blanqueados, dice la palabra, porque realmente no hay un cambio, y hay una tela de juicio, y ver si realmente han recibido al Señor en su corazón. Cuando realmente se recibe al Señor en nuestro corazón, tiene que haber un cambio de mente. La metanoía viene de metanoía, de esa palabra. Hay un cambio de mente. Dios nos cambia el ser, Dios nos cambia nuestra forma de actuar. Tenemos que caminar bien. Y hay un pecado que, si todos somos pecadores, amén. Hay pecados que Dios dice, que usted sin querer no lo pensó, no lo planeó y dijo algo y ofendió a alguien, pero después el mismo Espíritu Santo le dice: no, eso no lo tenías que decir, la regaste, no tenías que decir eso. Entonces
el Espíritu Santo está haciendo esa labor porque tenemos a Cristo. Entonces Cristo dice, Él conoce a los que en Él confían y sabe si es realmente ese arrepentimiento es genuino. Pero dice aquí que Jehová Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Cuando nos alejamos de las cosas de Dios, nos llamamos no amigos, nos llamamos enemigos de Dios, porque hemos cambiado, así como Esaú, que cambió lo bueno por algo que no tenía ningún valor, que cambió el plato de lentejas por su primogenitura. El Señor no permite que nosotros, ¿cómo va a permitir el Señor que nosotros cambiemos algo tan precioso, que es haberlo conocido? Y vea el 3, pero hace una aclaración Nahum y dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Cuando dice que Jehová es lento para la ira, porque Dios espera que nosotros nos arrepintamos. Jehová espera, nos da una oportunidad. Es un Dios de oportunidades. Pero si nosotros seguimos en lo mismo, dice de que el perro vuelve a su vómito y vuelve. La palabra es dura en ese aspecto. Vuelve al pecado, está haciendo lo mismo todos los días. ¿Le agradará al Señor que estemos nosotros pecando deliberadamente todos los días? No, no le agrada. Entonces el Señor, ¿qué quiere? Bendición para su pueblo. Por eso Él dice de que Él es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente, oiga, lea bien, esta palabra iba para Nínive, para los que vivían ahí, para aquellos que no se habían arrepentido de corazón, que habían cambiado a Dios, aquellos que no habían querido aceptar la palabra. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nosotros nos podemos preguntar muchas veces, y lo voy a sacar del contexto para nuestra vida ahorita. Lo voy a sacar de acá. Aquí está hablando a una nación pecadora, pero Dios nos está hablando porque la palabra es para todo el tiempo, para toda hora. Dios nos está diciendo, si hiciste algo y te arrepentiste, amén, yo veo tu corazón y yo te doy otra nueva oportunidad. Pero si sigues pecando deliberadamente y sabes que aquello está malo y sigas haciendo, si sabemos que vernos con aquella persona nos va a traer juicio, pero no nos importa porque los ojos están cegados, nuestra mente está nublada por el enemigo. Un hijo de Dios no puede seguir así. Un hijo de Dios tiene que pedirle a Dios que le ayude a manejar. Dice que Dios nos ayuda en nuestras necesidades. Dios es un Dios de amor, que aquel que llega con un corazón contrito y humillado, dice que Él no lo desecha. Pero seguiremos nosotros siempre en esa maldad. El Señor dice que Él es torbellino, Él es tempestad. Y muchas veces estamos pasando tempestades en nuestra vida y no entendemos que es que Dios está mandándonos pruebas porque nosotros nos hemos alejado de Dios, porque no hemos tenido un arrepentimiento genuino. A veces pasamos que no alcanzamos a pagar las cosas, fíjense que Dios manda una prueba, pero la prueba no es para toda la vida. Es un momento de prueba, pero la prueba no es para toda la vida, porque Dios no se alegra de la prueba, pero Él la permite para que en el desierto usted y yo podamos doblar rodillas, podamos pedirle perdón. Y Él nos ayuda en ese desierto a salir avante, que va a salir, con la ayuda de Dios. ¿Cuántos pueden testificar acá que Dios los sacó de una enfermedad que ya estaba en el hospital, que ya lo habían desahuciado, que ya estaba hinchado? Aquí tengo a mi cuñado, el Señor, Dios lo sanó, amén.
El Señor lo levantó. Es cuñado, pero lo quiero mucho. Dios lo levantó del hecho de enfermedad. Dios le dio una oportunidad nueva en su vida. Como a muchos, Dios nos ha dado una oportunidad, liberación de cárcel, de cáncer, de deudas. Pero media vez nosotros nos acerquemos a Dios, vamos a ser liberados. Porque dice, Jehová es bueno. Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia, porque había llegado angustia al pueblo. Había llegado angustia porque el juicio de Dios se estaba acercando. ¿Cómo habrá estado esta gente? Sabía que el juicio de Dios estaba ahí. Y del juicio de Dios no nos podemos librar. Cuando Dios está tratando con cada uno de nosotros, que se quiten los que están a la par. Porque el juicio de Dios es personal. El juicio de Dios es personal. Y si usted le quiere ayudar a una persona que está siendo tratada por Dios, usted también sale chispeado, porque Dios, cuando está tratando con alguien, no hay quien, porque Dios quiere forjar de ese barro que estaba lleno de basura, de ese carbón, de ese fango, Dios quiere crear algo bueno, una gema, un diamante, una perla, algo precioso, un barro, un jarrón bien terminado que pueda fortalecerse en medio de las angustias. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios nos moldee y pedirle sabiduría a Dios para no volver atrás, para no volver atrás. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Dios nos da una nueva oportunidad. No la desperdicie. Este pueblo, 100 años atrás, Dios le dio una oportunidad. Les dijo, si se arrepienten, yo no mando juicio. Pero no se arrepintieron, llegó el juicio de Dios. Pero aún dentro de ese grupo, pueda que en algún hogar haya alguien que esté cometiendo algo terrible. El juicio es para esa persona, no es para los demás, es para esa persona. Pero lastimosamente, los que están alrededor salen muchas veces contaminados. Una pequeña mosca, dice el predicador en Eclesiastés, una pequeña mosca arruina el perfume del perfumista. Una pequeña locura va a hacer que dé mal olor ese perfume, y al que se estimaba como sabio, dice la palabra, que pierda la cabeza. Aquel que dijo que andaba en los caminos de Dios, que pierda la cabeza por una pequeña mosca, una pequeña locura. ¿Qué nos está dando a entender el Señor a través de esta palabra? Que debemos nosotros de seguir el blanco, que debemos de seguir la pisada del Señor, que debemos de ponernos a la altura de la marca del Espíritu Santo, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Si usted y yo hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo, Dios nos da una nueva oportunidad si le fallamos, porque Dios, hermano, es un Dios tan perdonador, pero no, Él no va a detener el juicio si nos tiene que disciplinar. Dios no lo detiene. Dios, si tiene que disciplinarnos, nos va a disciplinar. Y vea que dice el 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Dice el 2:1, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, no volvamos atrás, ciñámonos del poder de Cristo Jesús, porque Dios, cuando nosotros no nos arrepentimos, puede mandar juicio y después nosotros vamos a andar lamentándonos. Mejor lo hubiera hecho así, pero ya no, o sea, ya eso que quedó atrás ya es pasado. De aquí para allá
si hemos cometido una falta, pidámosle perdón a Dios. Volvamos nosotros a encontrarnos con el Señor, en amistad con el Señor, en comunión con el Señor. Váyase a Jeremías. Saben que muchas veces el profeta Jeremías, Dios habló a través de él. El corazón es engañador. Nosotros no podemos confiarnos de nuestra propia inteligencia. Vea Jeremías 17. Porque queremos hablar de la confianza, pero yo no puedo poner mi confianza en mí. Yo no puedo poner mi confianza en el trabajo. Yo no puedo poner mi confianza en lo que yo pueda hacer humanamente. Vea el 17, 7 al 9. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como, ¿qué? Como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Déjelo ahí. Bienaventurado, bendito, doblemente bendecido, alegre aquel, amén. Varón, aquí entra la mujer y el hombre que confía en Jehová. Nosotros no podemos confiar en nadie más. A veces las personas que están a nuestro alrededor nos llevan a situaciones si nosotros les permitimos. Amén. Si usted es un buen creyente, usted va a mantener sus principios. Si usted realmente ha nacido de nuevo, va a mantener la marca. Pero si usted le vale un comino la palabra de Dios, que no debería de valerle, porque la palabra de Dios ha sido revelada por Él en todo tiempo para nosotros, para que haya un cambio. El Señor dice, aquel que confía en la palabra, aquel que no se aparta de sus caminos, va a ser bendito, bendito. Y vea, porque será como el árbol plantado. Y pueda que vengan tormentas, hermano, porque vienen tormentas serias a nuestra vida. Pueda que lleguen circunstancias difíciles a nuestra vida, problemas, pero un problema que no te haga pensar en alejarte de Dios. Persevera, hay que perseverar. Ay, porque ese trabajo que me ven mal y que no sé qué, persevere, ore, Dios le va a cambiar, o le cambian los compañeros de trabajo o lo pasan a una mejor posición si usted sigue orando. Ay, es que mi familia, mi esposo no me besa, béselo usted si es mujer, ¿verdad? Así dice mi esposo. Si mis hijos aquí, ore, doble rodillas, hermano, oración, ayuno, pero nosotros queremos los milagros al chas. Nosotros queremos los milagros al microondas. El Señor no actúa así. El Señor nos va a dar una salida en el momento que Él crea conveniente y que vea la confianza en nuestro corazón. Bendito el varón que confía en el Señor. Y va a ser como árbol plantado junto a las aguas. Va a llegar su bendición. Va a llegar su bendición. Pueda que en este momento usted falló en alguna parte de su vida o fallamos en alguna parte de nuestra vida. Tuvimos un nuevo reencuentro con el Señor. Le pedimos perdón de corazón, pero el Señor no quiere que volvamos a hacer lo mismo. El Señor quiere un cambio. El Señor está cansado de que lleguemos y le pidamos perdón ahora y mañana hagamos lo mismo. El Señor está cansado. Si nosotros le pedimos un arrepentimiento, le pedimos de corazón y con arrepentimiento genuino, Él nos va a dar una oportunidad y van a llegar esos momentos donde nos vamos a acordar de los problemas, dice Job, como de aguas que pasaron, como de aguas que pasaron. Esa dificultad con la familia, si realmente hay una unidad, una oración, un devocional, no está perdido. Pero si realmente hay un cambio total de mente y corazón, si realmente nosotros queremos un buen trabajo, sigamos haciendo las cosas bien, sigamos haciendo las cosas bien. Aún en la tormenta Dios va a dar una salida de bendición
y vea, y no verá cuando viene el calor, porque estamos confiados en el que lo puede todo, amén. Estamos confiados en Dios. La ilustración de ese jovencito, Dios ya le tenía, su Padre Celestial, ya le tenía una bendición a través de ¿quién? De su Padre terrenal. Pero el joven vio, ¿qué me puede servir una Biblia? Él quería dinero, él quería posición. Dios no nos da posiciones, Dios nos da encargos. Y dice su palabra, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No va a ser fácil la vida, no va a ser fácil, pero tenemos que luchar, perseverar, confiar en el Señor. Dios conoce al que en Él confía. ¿Por qué no confiamos muchas veces? ¿Por qué dudamos del poder de Dios? ¿Por qué muchos dijeron, yo quiero ir al retiro de las hojas? Ay, pero a mí nada me sale. Como alguien en la mañana así me dijo, si rifa una pedrada yo me la gano, yo nunca me gano nada. Pues nunca se va a ganar nada. Porque el que confía en el Señor, hermano, yo sé que aquí hubieron personas que estaban orando. La hermana Cristina, Dios sabía el corazón que ella quería ese cupo. Y salió alguien premiada por ahí, que Dios sabe con qué propósito la lleva también. Porque Dios conoce, dice, Él conoce. Y vea el 9, le quiero leer esta parte, porque no nos podemos confiar de nuestra propia prudencia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y cómo es? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto. Oiga, ¿quién nos conoce hasta lo más? Nosotros podemos engañar a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia, al jefe, en el trabajo, un manejo turbio, podemos hacer cualquier cosa, decir una mentirita, pero ¿a quién no lo podemos engañar? A Dios. Dice que el corazón es perverso. ¿Y cómo se lo demuestro? Muchas veces nosotros hemos dicho, no, mire hermana, hay un mensaje, hermana, no voy a poder, estoy súper mal, inflamada de los pies. Ese es un ejemplo, no es que alguien me haya escrito así, no vayan a pensar mal. Inflamada de los pies y no puedo llegar, hermana, no puedo ni caminar. Dios conoce. Uno le puede decir, amén, hermana, vamos a orar por usted. Y la hermanita allá en la rueda dando virote. El Señor escudriña, dice, el corazón. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hermanos, a la familia, pero a Dios no lo podemos engañar. Porque dice de que muchas veces el corazón es perverso. Nosotros no lo vamos a llegar a conocer. Ni nosotros mismos nos conocemos, hermano. Ni nosotros mismos. De repente usted sale con algo. No me conocía que tenía eso. ¿No le ha pasado? ¿Ah? ¿O solo a mí? No conocía que tenía eso. Porque nosotros no nos podemos confiar de nosotros. Amén. Y dice que solo Él conoce. Pero ¿en quién tenemos que confiar? En el Señor. En el Señor. Confíe en el Señor. Y el Señor nos va a dar momentos de bendición. Él nos va a sacar, Él no se agrada de lo que desobedecemos. Jesús pagó por adelantado, hermano, con su sangre preciosa. Ya el pago estaba adelantado. ¿Cómo estaba el pago? ¿Cómo decía el auto del que le habían regalado al muchacho? Estaba pagado. Así la salvación ya está pagada. ¿Por qué no confiamos en el Señor? Si ya está pagado. Van a llegar momentos, dice que tenemos que ser como ese árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. En medio de la circunstancia difícil es cuando se forjan
las mejores personas. En los problemas es donde se forjan los mejores predicadores. En las tormentas es donde se forjan los mejores evangelistas. El mejor cristiano es aquel que ha pasado por la oscuridad y Dios le ha sacado a una luz admirable, a una luz que va a estar con nosotros siempre y solo siempre usted quiera caminar con esa luz. Dios le da una luz a usted y a mí, pero debemos de buscar esa marca, debemos de caminar con Él, debemos de confiar en el Señor. No desconfíe de Dios, Él tiene su tiempo para todo. Pueda que en este momento esté pasando una situación difícil en su vida y es un culto, le han denominado de oración, pero el Señor me puso esta palabra para esta noche. Porque nosotros, si no nos arrepentimos, no van a llegar tiempos de refrigerio. Pero si nosotros nos arrepentimos de corazón, no confiamos en nuestra propia prudencia, ni en lo que podamos hacer nosotros, sino vamos a confiar en el Señor nos va a librar de nuestros enemigos. El Señor nos va a llevar de salvación en salvación. Dice que Él nos va a sacar de esas corrientes, y aunque lleguen las corrientes, Él va a estar con nosotros, porque la fortaleza no es suya, es de Dios. La fortaleza es de Dios. Y si usted le pide al Señor en esta noche que el Señor le dé la fuerza para salir de ese problema, Dios lo va a sacar. Que el problema, la necesidad, la enfermedad le dé gozo y le dé paz. Porque el buen cristiano en medio de las tribulaciones empieza a fortalecerse en el Señor. Y Él le va a llevar gozo, porque esa prueba no es para siempre. Porque cuando estemos delante de su presencia, Dios nos va a revestir de poder y nos va a dar cosas que nosotros no nos imaginamos. Nos va a dar coronas que usted no se imagina. Trabaje por lo que no se destruye. No trabaje por lo material, porque nos afanamos mucho por lo material, cuando Dios quiere que crezcamos espiritualmente y Dios ya le tiene esa corona de gemas, de diamantes, para todos aquellos que querramos arrepentirnos de verdad y tomar esa nueva oportunidad que nos da el Señor y seguir adelante. Fortalézcase, en el Señor y sigamos adelante. El Señor destruyó a Nínive. Sí la destruyó, porque no quiso arrepentirse. Dios es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.